La vida cotidiana en África del Norte en tiempos de San Agustín. San Agustín nació en el año de 354 después de Cristo en Tagaste, una antigua ciudad ubicada en la provincia de Numidia en el norte de África, donde actualmente se encuentra Argelia. Era hijo de Patricio, un humilde funcionario del municipio, que era pagano pero abrazó la fe católica en las fechas cercanas a su muerte. Se cree, según los escritos de la época, que era un padre amoroso que se preocupó por darle la mejor educación a su hijo, sobrepasando incluso sus propias posibilidades, con la esperanza de que éste sacara avante la descendencia familiar. Sin embargo, al parecer también era frecuente verlo lleno de ira, aunque tenía un carácter violento. Según dicen, nunca le puso la mano encima a su esposa Mónica, lo cual era muy extraño en una sociedad donde el hombre era prácticamente el centro de todo. Ellos solían reunirse constantemente para diversas actividades en las calles, en el foro, en tabernas. Se valoraba mucho en esta época la amistad, lo cual veremos que es un rasgo característico de San Agustín. La madre de San Agustín fue Santa Mónica, una mujer piadosa, cristiana, entregada a su hogar y especialmente a su hijo. Sacó adelante una familia con los obstáculos que esto implica, pero sobre todo fue una madre preocupada por el camino espiritual de su hijo Agustín. Una esposa sumisa, una creyente obediente y con mucha fe. Marcó un papel crucial en todo el camino de Agustín. Tenía una gran intuición para comprender a su hijo y saber qué le pasaba. En esa época se acostumbraba a que las mujeres esperaran pacientes en sus casas y se dedicaran al hogar y a dar mucho amor a los hijos. Sin embargo, las familias cada vez tenían menos hijos por miedo a no tener con qué alimentarlos. Se observaba que dejaban abandonados niños provenientes de relaciones no autorizadas en la época, e inclusive muchas mujeres dedicadas a la vida virginal cuidaban hijos ajenos. También hay una gran cantidad de nodrizas en esa época, las cuales se vuelven muy cercanas a las familias de los niños que cuidan. Los hijos varones eran criados con algo de descuido y permisividad. Se les permitía merodear y hacer diversas actividades de un niño de esa edad. En cuanto a la educación, la escuela elemental empezaba a los 7 años. Los maestros en ocasiones eran hombres libertos, o sea, esclavos a los cuales les daban la libertad, y cualquiera podía improvisar una clase de letras y alfabeto. A ellos se les denominaba literator. Las clases se organizaban separando el lugar por una cortina o a veces al aire libre. Tenían que ver la clase muchos alumnos para poder pagarle al maestro, ya que a ellos se les cobraba muy poco. El pago de los maestros a veces no se comparaba con el de los trabajos en profesiones sencillas, como por ejemplo los albañiles. También se cree que muchos de estos maestros practicaban la pederastia. Al parecer, la escuela primaria era mixta y los jóvenes eran acompañados por un esclavo al que denominaban pedagogo. Este esclavo les cargaba los útiles escolares y, por así decirlo, y los protegían hasta llegar con el maestro. En las clases se trazaban las letras sobre tablillas de cera. San Agustín, por su parte, al parecer, en esta época era un poco perezoso, recibía golpes de los docentes y era muy distraído. El segundo ciclo era dado por el gramático. Este recibía mejor sueldo que el docente anterior. Era una educación reservada para los más beneficiados. A San Agustín le tocó desplazarse a Madaura para poder recibir esta educación. Las aulas eran rodeadas por bustos de personas intelectuales de la época, cuadros de geografía, y a la entrada siempre había un vigilante que era un trabajo muy poco remunerado. Allí Agustín tomó el gusto por la etimología y las definiciones. Veía mucho lectura y explicaciones de textos. Agustín se convertiría en un mago de la palabra, según él, gracias a Cicerón y a Virgilio. El tercer ciclo era dado por los retóricos.
Estos ganaban mucho mejor que los anteriores y enseñaban en unos lugares cerca al foro que eran asignados por el Estado. Muy pocas ciudades contaban con este nivel de educadores y se enseñaba el arte de la palabra y la elocuencia. Este estudio buscaba dar habilidades para el discurso y ser usadas en diferentes ámbitos de la vida. Al padre de Agustín le costó más de un año poder enviarlo a Cartago a estudiar por la escasez de dinero. Agustín llegó a Cartago a los 17 años y a los 19 quedó huérfano de padre, teniendo que dedicarse a la educación para ganarse la vida, pero con muchas ambiciones que iría alcanzando con el paso del tiempo. El norte de África en esta época pertenece al Imperio Romano. Hay pocos hombres ricos, pero son inmensamente ricos, y hay muchísimos pobres. África es una tierra rica en trigo y aceite y tiene gran capacidad para generar alimento, pero este está mal distribuido, o digamos distribuido de manera injusta por el Imperio Romano. Las propiedades que hay en África del Norte son ostentosas y tienen muchos esclavos a su disposición. La mayoría de propiedades eran administradas por libertos, pero se veían muchos más esclavos viviendo en las urbes. Aunque fue especial ver casos de ascensos sociales en la época también de gente que era administrador y llegaba a tener mucho dinero. Al haber mucha gente sin tierra y trabajo, aumentaban también los bandidos, la gente que se dedicaba a realizar cosas ilegales. Se logró evidenciar que quienes servían al Estado se sentían mejor que los que servían al patrón, ya que tenían mejores condiciones. Se vio mucho la liberación de esclavos. Las diferencias de clases acercaban más a la población y el rico, en lugar de ser envidiado, era admirado y entendían la dependencia del uno con el otro. No había como esa lucha de clases que se evidencia en algunas sociedades. San Agustín habló mucho sobre la pobreza y condenó sin piedad la usura, así como intentó hacer entender a los más favorecidos la importancia de tratar al otro de una manera mejor y de ser piadosos con el desigual. San Agustín sin duda es y será un gran doctor de la Iglesia, que nos deja muchas enseñanzas en cada uno de los escritos que podemos encontrar sobre él.